Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, como ustedes ven, el título de atrás, la clase de hoy es estómago, ya se las había prometido. Bueno, el estómago, ustedes saben que es un órgano que interviene o tiene mucho que ver en el mecanismo de la digestión de los alimentos. Como definición, a pesar, hoy no hay gráficos acá, pero ya vamos a empezar a graficar juntos, o sea, una clase nuestra sin gráficos no existe. ¿Estamos? Bien. El estómago es un órgano que está interpuesto entre el esófago, ustedes se acuerdan que en la división del esófago que empieza en el cuello, sigue por el tórax y termina en una porción de 5 centímetros, 3 a 5 centímetros en el abdomen. El órgano que sigue es el estómago. Entonces podríamos decir que el estómago es un órgano muscular que se encuentra interpuesto entre el esófago y el duodeno, que es ya intestino delgado, y que tiene las características de ser un órgano puramente muscular que tiene como función la acumulación de los alimentos y el proceso importante de la digestión, gracias a la presencia de un potente jugo gástrico que es fabricado por las glándulas que existen en el interior de este mismo estómago. Antes de continuar con la descripción de este órgano, que lo vamos a hacer en cuanto a la ubicación, donde está, en el abdomen, la conformación externa y la conformación interna y la vascularización, vamos a hacer algo que es muy importante, que es la división de los sectores o de las regiones que tiene el abdomen. Y con esta ubicación de las regiones, esto ya nos va a servir para ubicar el resto de los órganos que están dentro del abdomen. Yo voy a hacer una gráfica acá al costado, en donde, ¿qué voy a hacer? Primero nos vamos a poner acá para que ustedes lo vean bien. Yo tengo el músculo diafragma, que ustedes saben que es el músculo plano que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿cierto? Graficado así. A esta altura todavía tenemos las últimas costillas, así, a este nivel. Todavía parte de las costillas de la caja o de la pared anterior del tórax invaden un poco el abdomen. Entonces acá vienen los costados, esto sería todo el abdomen, acá es lo que correspondía a la zona del ombligo, y acá abajo, con esta forma, es lo que marca el final del abdomen y el comienzo de los miembros inferiores. ¿Está? Entonces, en base a la graficación de estos puntos importantes, obviamente, esto que marca, digamos, el final del abdomen y el final de la pelvis, donde acá estarían, por supuesto, los genitales. Siempre hacemos un varón porque es como más representativo. Así más o menos sería esto para darle después comienzo a lo que serían los miembros inferiores. ¿Estamos? Esta es más o menos la gráfica para que ustedes se den cuenta. Todo esto, por supuesto, es lo que se denomina cavidad abdominal. ¿Sí? Bien. Para la división topográfica del abdomen, que es para que ustedes a estos términos no se lo olviden nunca más, existen líneas para separar topográficamente el abdomen en 9 regiones. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para dividir y para establecer estas regiones? Trazando 6 líneas. Las dos primeras, en realidad son 8. Las dos primeras líneas van, líneas verticales, que pasan por la mitad de ambas arcadas costales y van a ir aproximadamente hasta la mitad de la zona inguinal.
¿Estamos? O lo que se denomina crestas ilíacas. Esto es el hueso ilíaco, ¿sí? Estas son las crestas ilíacas, que son los bordes superiores. Primero, estas dos líneas. Y hay otras dos líneas más que van a pasar por la parte inferior. Vamos a hacerlo un poco más así insinuado, en donde esto son los arcos costales, ¿eh? Entonces, la otra línea va a pasar por los bordes inferiores de ambas arcadas costales, y la otra línea va a pasar por el borde superior de las crestas ilíacas. Así, de esta manera. ¿Sí? Entonces, trazando estas líneas, que son 4 líneas, 2 superiores, 2 verticales y 2 horizontales, a mí el abdomen me queda dividido en ¿cuánto? En 9 regiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le vamos a poner nombres a estas regiones, empezando por las regiones superiores o del abdomen superior, donde estas que están al costado se van a llamar los hipocondrios. Hipocondrio derecho, acuérdense que esto está puesto así, posición anatómica. Hipocondrio derecho, esta parte central se va a llamar epigastrio. La zona izquierda, igual que la derecha, se va a llamar hipocondrio izquierdo. Esto tiene una sigla. A este le vamos a poner, vamos a usar otro color, la sigla hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Vamos a la zona central. La zona lateral se llama flanco. Flanco derecho. La zona central se llama región umbilical, porque ahí está el ombligo. Entonces, el flanco derecho, la región umbilical, RU, y del otro lado, igual que el derecho, corresponde a la zona del flanco izquierdo. Le vamos a poner F. Y la zona inferior tiene estos dos sectores un poco más pequeños, que son, le vamos a poner una flechita, la fosa ilíaca derecha, esta zona que está abajo se llama hipogastrio. La zona que está arriba se llama epigastrio, región umbilical, y la inferior se llama hipogastrio, y la izquierda se va a llamar fosa ilíaca izquierda. Le vamos a poner, por supuesto, la sigla fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. De esta manera queda sectorizado el abdomen en 9 regiones topográficas. Esto se llama división topográfica del abdomen. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería la división topográfica del abdomen? Ustedes ya saben qué es lo que se refiere a estas regiones. Acá esto arriba le vamos a poner diafragma. A esto le vamos a llamar arcada costal. El ombligo ya lo saben. Y a esto le vamos a poner
cresta ilíaca, obviamente derecha, y a esta cresta ilíaca izquierda. ¿Estamos? Como para ustedes sepan cuáles son los referentes anatómicos para realizar esta división. Entonces, las dos líneas verticales van a ir de la mitad de la arcada costal de cada lado, verticalmente hasta la mitad de la cresta ilíaca de cada lado. Y las horizontales, una que va a pasar por el borde inferior de las arcadas costales y otra por el borde superior de ambas crestas ilíacas. Entonces, eso sería con respecto a la división topográfica del abdomen. Esto lo tienen que tener muy en cuenta, porque en la medida que nosotros vayamos viendo los órganos abdominales, vamos a hablar del hipocondrio, del epigastrio, de la fosílica derecha, de la región umbilical y así, etcétera, etcétera. Entonces, ya todo el mundo debe saber a qué nos referimos, obviamente, con esto. Muy bien. Entonces, yo les había dicho que el estómago que el estómago es un órgano digestivo que se encuentra en el abdomen, que es básicamente de estructura muscular, obviamente que es hueco, y que se encuentra interpuesto en el esófago, entre el esófago y el duodeno, que es el sector del intestino que continúa el estómago. La función es el reservorio de los alimentos y también la destrucción o la digestión de los alimentos en base a un potente jugo gástrico que produce el mismo estómago en base a unas glándulas que tiene en su interior. Muy bien. ¿Cuál es la ubicación del estómago? La ubicación del estómago ocupa totalmente el hipocondrio izquierdo. Por eso yo estaba interesada, yo insisto con este verde, pero este verde nos sirve de mucho, lo vamos a hacer en color azul. Entonces acá acuérdense que venía ese esófago cortito, que es el esófago abdominal, que atraviesa el diafragma, y que a continuación viene este. ¿Sí? Todo esto es el estómago. Ocupa la totalidad del hipocondrio izquierdo. Entonces, acá lo borramos para que ustedes lo vean bien. Obviamente acá está la arcada costal y se encuentra situado debajo del diafragma y se encuentra también ubicado debajo del hígado, que se los voy a dibujar así, debajo del hígado, y por delante del mesocolon transverso, que es el colon transverso que pasa por detrás del estómago. El estómago está por delante. Por acá atrás pasa el colon transverso, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, situado en su totalidad, prácticamente en el hipocondrio izquierdo, por debajo del diafragma y del hígado y por delante del mesocolon o del colon transverso. Le voy a borrar los vecinos porque el estómago obviamente tiene, como todos los órganos, una conformación externa y una conformación interna. Vamos a empezar, como siempre, hablando de la conformación externa. ¿Cómo es por fuera? Bueno, el estómago tiene acá viene el duodeno. Ahora el duodeno no nos interesa porque nosotros estamos viendo directamente el estómago.
Entonces, el estómago tiene, yo voy a borrar acá abajo, voy a borrar acá abajo porque es importante que ustedes lo vean solito, limpio, digamos. Podemos conservar las otras estructuras que no molestan, pero es importante que ustedes, ya habiendo visto y habiendo entendido cómo es la división topográfica, ahora yo lo quiero el estómago dejar limpio. Acá sí vamos a conservar las líneas del abdomen para que ustedes se den cuenta que obviamente el estómago es una glándula, perdón, un órgano absolutamente intraabdominal. Bueno, ¿cómo es la conformación externa del estómago? La conformación externa del estómago tiene una porción vertical y una porción horizontal. Una porción vertical y una porción horizontal. Muy bien. La porción vertical del estómago, a su vez, tiene dos regiones. Una región que se llama fundus o fondo, que le vamos a poner 1, y una región que está más abajo, que le vamos a poner cuerpo. ¿Sí? Entonces, la porción vertical tiene la primera, que se llama fundus o fondo, y la segunda, que se llama cuerpo. La porción horizontal tiene también dos porciones, una porción más o menos central, que es esta, que se llama antro, y una porción distal a esa, que se llama, le vamos a poner 4, que se llama hígado. Entonces, para la porción vertical es eso, para la porción horizontal vamos a poner la número 3, que se llama antro, y la número 4, que se llama hígado. Cada una de estas porciones obviamente tiene unas características y una función. Entonces, como primera medida, nosotros vamos a describir la porción vertical, el fundus gástrico y el cuerpo. Fundus gástrico. El fundus gástrico tiene en su interior lo que se llama cámara gástrica. Es la parte más alta y más ancha del estómago. Acá, esto que se llama fundus, todo esto, tiene lo que se llama cámara gástrica en su interior. La cámara gástrica es la región más alta y más ancha del estómago. ¿Por qué se llama cámara gástrica? Porque acá, en la parte superior, como todos los gases que tienden a ir a la parte superior siempre, se acumulan los gases del estómago. ¿Vieron cuando ustedes eructan? Es porque acabamos de comer y porque el mismo alimento o las bebidas que tomamos, sobre todo las bebidas gasificadas, juntan aire o gas en esta parte alta del estómago, que es el fundus gástrico, y esos gases ¿por dónde suben? Y suben para ser expulsados por la boca por el mismo esófago.
Entonces, esta cámara gástrica que se encuentra en el fundus se llama cámara gástrica porque está para la acumulación de aire o gases, ni bien comemos. ¿Estamos? Ahí está. La cámara gástrica se las dibujo así, porque en las radiografías directas o en las radiografías comunes del abdomen se ve la cámara gástrica como una mancha negra. El aire en las radiografías se ve negro. Lo más denso, lo más opaco se ve blanco. Los huesos se ven blancos, el aire se ve negro. Entonces, un componente importante que tiene esta es un fundus gástrico, que es el número 1, es la cámara gástrica. Es la parte más superior y más ancha de todo el estómago, el fundus gástrico. Muy bien. Después tenemos el cuerpo. Todo lo que resta es el cuerpo, es una parte aplanada, es aplanada, obviamente el estómago tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior, y este, digamos, cuerpo está, digamos, delimitado a sus costados por estas dos curvas que se llaman curvatura menor y curvatura mayor. Ya las vamos a ver como otro componente del estómago, además de estas regiones. Entonces, el cuerpo es lo que está por debajo, es una parte aplanada, aplastada, que está delimitada hacia adentro por la curvatura menor y hacia afuera por la curvatura mayor. Esto entonces, todo esto es lo que se llama curvatura mayor del estómago, porque ven, es una gran curva. Y esta, que es interna, que es por supuesto más pequeña, va a ser la curvatura menor. ¿Estamos? Muy bien. La parte horizontal o la porción horizontal tiene dos porciones a su vez. La número 3, que se llama antro, y la número 4, que se llama píloro. También esta porción horizontal se llama porción antropilórica. Se lo voy a poner acá entre paréntesis para que les vaya sonando. Antropilórica, porque tiene en el interior el antro, que es la parte más declive y más baja del estómago, es esta. El antro que se continúa con la salida del estómago, que se llama píloro. El píloro es la salida del estómago que nos conduce a la otra parte que sigue, que es el duodeno, que tiene la característica de tener un engrosamiento muscular que funciona como una esfínter. ¿Qué quiere decir esto? Este píloro, este engrosamiento muscular, es el que permite, ya sea que se abra o que se cierre, el pasaje del contenido gástrico al intestino, o sea, al duodeno. ¿De qué depende esto? De la calidad del contenido gástrico. El contenido gástrico es la licuadora del alimento que nosotros comemos. Cuando llega el alimento al estómago, el estómago lo licúa, lo destruye, estamos en base a los jugos gástricos que tiene adentro, y cuando este contenido gástrico ya está líquido o está bien desarmado, ahí es cuando recién el píloro se abre para ver si ese contenido está en condiciones de pasar a la siguiente estación o al siguiente órgano, que es el duodeno. Ahí el alimento va a sufrir otro proceso, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este píloro, tiene este esfínter, esta capa muscular engrosada, que es lo que, según se abre o se cierra, permite el pasaje del contenido gástrico al siguiente órgano, que es el duodeno, siempre y cuando ya esté lo suficientemente licuado o procesado, como si el estómago fuera una procesadora, estando en condiciones de pasar
al segundo paso de la digestión para sufrir otro proceso químico, que ya vamos a ver después. Muy bien. ¿Qué otro componente tiene la conformación externa de el estómago? Bueno, ya de alguna manera también ya lo hemos mencionado. Además de estas porciones, tiene dos extremos, uno superior, que es la unión esófago-gástrica, que se llama cardias, es liso, este no se abre ni se cierra. Acá estaría el cardias, y otro inferior, que lo acabo de mencionar, que es el píloro. El inferior sería el píloro. ¿Estamos? Uno superior, que es el cardias, que es unión esófago gástrica, arriba. Ahí no hay esfínter, es liso. Liso. Y el inferior, que estaría en la unión del estómago con el duodeno, es el píloro. Y ahí sí, esto es el esfínter que yo les mencionaba. ¿Estamos? ¿Qué otro componente tiene? Dos curvaturas. Curvatura mayor, que es externa, y curvatura menor, que es interna. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, en la conformación externa del estómago tenemos las porciones vertical, con el fundus y el cuerpo, la porción horizontal, que es la antropilórica, con el antro y el píloro, dos extremos, superior cardias, inferior píloro, cardias liso y el píloro esfínter, y por último podemos poner dos curvaturas que unen ambos extremos, una curvatura mayor, que es externa, y otra es curvatura menor, que es interna. ¿Estamos? No creo que tengan ningún problema en la comprensión de esto, ¿verdad? Ahí lo tienen si quieren hacer algún cuadrito. Tengo también que decirles acá que en esta unión de el esófago abdominal con el comienzo de la curvatura mayor se forma un ángulo que se llama ángulo de His. ¿Estamos? Este que se ve acá, formado por la unión del costado o el lateral del esófago con el comienzo de la curvatura mayor, este ángulo se llama ángulo de His. Ustedes dirán, ¿para qué tengo esto blanco acá? Ya van a ver. No se asusten. Si esta está dibujando el costado, teniendo ahí ese cosote blanco. Bueno, en este otro lado de la pizarra, obviamente, como siempre hacemos nosotros, que hablamos de conformación interna y externa,
Ahora, ¿qué viene? La conformación interna. Esto es como es el estómago por fuera. Ahora vamos a ver cómo es el estómago por dentro. Obviamente, como todo tubo, toda bolsa, tiene capas. De adentro hacia afuera. ¿Cómo son las capas? Vamos a poner el título. Conformación interna. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular y por último la masa externa de todas, la serosa. Ustedes se acuerdan que cuando describimos la conformación interna del esófago, la serosa no está. Acuérdense que es uno de los motivos, es el motivo más grande de debilidad de, digamos, la arquitectura del esófago, que no tiene serosa. Bueno, el estómago por suerte sí tiene. ¿Estamos? Bien. Ahí vamos. Entonces, la mucosa, que es la capa, por supuesto, más interna de todas, vamos a volver. Ay, se habrá dibujado esto. Por Dios, qué manera. Bueno, ahí estamos. Volvemos a hacer el diafragma, ¿sí? Acá se ve bien el ángulo de Gis, ¿eh? Bien. La mucosa es la capa más interna de todas. La mucosa tiene en su interior pliegues verticales. Esto es como si yo estuviera viendo el estómago por dentro, ¿eh? Si uno le hace una endoscopia a una persona, ve un montón de rugosidades húmedas en el interior. Son todos pliegues verticales que son la continuación de los pliegues verticales de la mucosa del esófago, que van todo así. ¿Estamos? Pliegues rugosos le dan un aspecto rugoso al estómago en su interior. Es rosada, húmeda y con pliegues verticales que siguen el eje mayor del estómago y que son continuación de los pliegues de la mucosa del esófago. Así. ¿Qué otra cosa tiene la mucosa? Tiene glándulas. Tiene glándulas de moco o mucosas y tiene además glándulas que producen jugo gástrico. Ese potente jugo gástrico que desarma y procesa los alimentos están acá en el interior de esta mucosa distribuidos en todos lados. Entonces, cuando el alimento llega de arriba y cae al estómago, todas estas glándulas se ponen en funcionamiento y liberan en el interior del estómago todo ese ácido para que, por supuesto, los alimentos sean desarmados o procesados. Esto en cuanto a la mucosa. La submucosa es lo que está a continuación, digamos. Todo esto sería la mucosa que está adentro. Esta sería la mucosa. La que está por detrás, vamos a hacer en otro color, es la submucosa, que es lo que separa la mucosa de la capa muscular. La verde, entonces la podemos submucosa. No hay mucho para decir. Es en realidad una capa de músculo liso que separa la mucosa, que es la que está en el interior,
de la que viene ahora, que es la capa muscular. ¿Estamos? El estómago es un órgano que tiene capas musculares poderosas, ¿sí? Porque yo les dije que era básicamente un órgano muscular. Este es un órgano que es una bolsa, una batidora, y con las contracciones que le da la capa muscular se tiene que vaciar. Estamos, una vez que se digieren los alimentos, este estómago se contrae y se vacía para que su contenido pase al intestino. Entonces, las capas musculares del estómago están dispuestas en dos direcciones. Tiene una capa, bueno, esto lo voy a borrar porque esto está por dentro, ¿no? Ya vieron por dónde va la cosa. Tiene una capa que circunda, que rodea el estómago, de fibras longitudinales. Fibras longitudinales musculares. Así. ¿Estamos? Fibras longitudinales. Entonces, esto sería capa muscular longitudinal. ¿Sí? Y otra más interna de fibras musculares radiadas, como rayos. Este entonces sería la capa muscular radiada. ¿Estamos? Radiada, o también se puede decir oblicua. Oblicua. ¿Sí? Así, como rayos. Entonces, obviamente que estas son capas musculares poderosas, porque todo lo que es la contracción del estómago es a expensas de estas capas musculares. Entonces, una que va por la periferia, que son capa muscular longitudinal, vamos a poner en la periferia, o sea, alrededor, y otra capa muscular radiada oblicua, que es central. ¿Sí? Y después, tapizando toda esta capa muscular, viene la capa más externa, que es la serosa. Yo quiero limpiarles este gráfico para que ustedes lo puedan ver bien ahora, esta parte que viene. Como el estómago es una bolsa y tiene una cara interna y otra cara externa, la serosa, que es una membrana delicada que se adhiere a la parte externa de las vísceras, es una capa de protección y también es una capa de sostén. Si yo tuviera que hacer un corte, ¿qué corte es este? Transversal. Yo el estómago lo veo así, ¿está? Con todas las capas musculares, esta que es la mucosa, esta que es la submucosa y todo. Bueno, yo le hago un corte transversal. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Qué hace la serosa? La serosa tapiza tanto la cara posterior como la anterior, o sea que en dos hojas. La serosa viene así,
tapiza la cara anterior y hace así. Y después viene otra hoja posterior, que viene así, se pega a la anterior y va por toda la cara posterior y se vuelve a encontrar con la hoja anterior. Estas uniones de la capa anterior con la capa posterior forman los ligamentos de sostén del estómago. Esto es para que el estómago se sostenga y además pueda adherirse o, digamos, asociarse con los otros órganos que tiene cerca. ¿Estamos? Entonces, estas uniones de las dos hojas, anterior y de la hoja posterior, son los ligamentos de sostén. De sostén. Esto lo hace la serosa. La serosa que cubre cara anterior y posterior del estómago, formando los ligamentos. Estos ligamentos de sostén. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Cuáles son estos ligamentos de sostén del estómago? Son 3. ¿Me siguen, no? Ligamento 1. Gastroesplénico, que une estómago ¿con quién? Con el vaso. ¿Saben dónde está el vaso? Acá. El vaso se encuentra cabalgando el fundus gástrico. Vaso. ¿Sí? Entonces, uno de los ligamentos de sostén y que lo adhiere a su órgano vecino que está en el fundus y por encima de la curvatura mayor, es el ligamento gastroesplénico. Esplénico viene de vaso. El otro ligamento es el ligamento gastrocólico. Yo les contaba que digamos, por detrás del estómago, ¿quién pasa? El colon transverso. Entonces, otro medio de sostén para el órgano que tiene atrás el estómago es el ligamento gastrocólico. Une estómago con el colon transverso. Y otra cosa que forman estos ligamentos de sostén o esta serosa es una especie de delantal, que es en realidad un delantal, que se llama epiplon mayor. ¿Estamos? Esta serosa que se une a estos o que sostiene el estómago a sus órganos vecinos que pasa por atrás. Entonces, a este nivel, ¿qué forma también estos ligamentos que se van juntando como hojas? Forma lo que se llama el epiplón mayor, que es todo un
delantal de grasa que tiene no solamente esta serosa, sino que se interpone grasa también acá, se llama delantal epiploico o epiplon mayor, porque tiene la función de cubrir todo lo que es el estómago para abajo. ¿Estamos? A lo mejor yo se lo hice un poco arriba, pero lo vamos a hacer en realidad más abajo. El epiplon mayor también es una dependencia de la serosa gástrica. ¿Y de qué se ocupa? Es el gran guardián del abdomen, así se llama. Entonces, vamos a respetar el dibujo del estómago. Entonces, esta serosa hace esta especie de delantal que cubre desde el estómago para abajo las vísceras del abdomen. Esto se llama epiplon mayor. ¿Sí? Todo esto así. Ustedes cuando uno entra un abdomen, se ve todo como una cortina de grasa, que es el epiplon mayor, formado por una parte de la serosa, de esta serosa que cubre el estómago. ¿Está? Entonces, los dos ligamentos, el gastroesplénico, viene acá y sostiene el estómago con el vaso, también dependencia de la serosa gástrica. Este sería el ligamento gastroesplénico y aquí por detrás el ligamento gastrocólico que va a unir el estómago con el colon. Ligamento gastrocólico. Tiene el nombre de los dos. ¿Se entiende esto? Bien. Esto es todo lo que hace la serosa, tapizando la cara anterior y la cara posterior, y cuando dejó de tapizar la cara anterior y la posterior, se juntan las dos hojas y hacen esto. Rodean o pegan el vaso al estómago, rodean y pegan el colon transverso al estómago y finalmente hacen esta pollera, este delantal de esta membranita con grasa para proteger todas las vísceras que se encuentran del estómago para abajo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bien. Eso es en cuanto a la serosa y que forma parte, por supuesto, de la capa más externa de la conformación interna del estómago. Muy bien. Ahora van a abrir todas las antenas, absolutamente todas las antenas, porque viene una parte muy importante y que si ustedes no prestan atención se pueden llegar a confundir, que es nada menos que la vascularización del estómago. ¿Sí? Para eso es este afiche blanco que yo puse acá para dibujarles exclusivamente la vascularización del estómago. Yo quiero que ustedes me presten atención porque a este gráfico lo vamos a ir haciendo juntos. Para esto,
grafiquito. Obviamente que lo que es estómago es esto que yo estoy dibujando acá. ¿Qué hay acá? El diafragma. Muy bien. ¿Por qué les pinto el diafragma? Primero, para que se ubique. Y segundo, que cuando vimos nosotros esófago, yo les dije que obviamente el diafragma acá tiene un hiato, un orificio, para dar paso al esófago, que viene de donde, del tórax, ¿sí? Pero además tiene otro orificio que le va a dar paso ¿a quién? A la reina, que es el orificio aórtico. Y acá empezamos. Esta, obviamente, es la aorta, que viene del tórax, ¿estamos? Viene del tórax, de ser aorta torácica, y entra al abdomen para llamarse aorta abdominal. Esto después se los voy a hacer en un cuadro, para que no solamente quede esto en un gráfico acá, sino que vamos a hacer un cuadrito para que ustedes se orienten aún mejor. Bien, la historia comienza con la aorta abdominal entrando al estómago por la parte medial, exactamente por delante de la columna vertebral, y un poquititito a la izquierda de el esófago abdominal. Cuando entra acá, les voy a hacer acá otro amigo. Que es importante que esté. El vaso. Esta aorta, la historia empieza con la aorta abdominal, que a la entrada del abdomen va a dar una colateral o una rama que se llama tronco celíaco. Este tronco celíaco se va a dividir en 3 ramas a su vez. Primera rama del tronco celíaco. Arteria esplénica al vaso. ¿Sí? ¿Le ponemos nombre? Ponemos nombre. Primera rama de este tronco celíaco. Queda 3.
La otra rama del tronco celíaco va a bajar por la curvatura menor y se va a llamar gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda. Acuérdense que esto está así. Y la tercera rama del tronco celíaco es esta, que se llama arteria hepática común. Arteria hepática común. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué se llama arteria hepática? Porque ¿a dónde va? A la glándula más voluminosa del cuerpo, el hígado. ¿Que está dónde? Acá. En realidad entra por acá, pero bueno. Hepática común, que después se va a llamar hepática propia. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esta se la pongo ahí como para que ustedes sepan. Vamos a ir escribiendo esto acá. Entonces la historia de la vascularización empieza así. Aorta abdominal, ahí nomás la entrada, donde ese tronquito, que se llama tronco celíaco, emite las tres ramas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, la aorta tronco celíaco. Con sus tres ramas, arteria, ¿no? Esplénica, al vaso, gástrica izquierda, y la tercera, arteria hepática común. ¿Estamos hasta ahí? Obviamente, como ustedes ven acá, falta todo esto para que el territorio vascular del estómago se complete. ¿Cómo se va a completar? Con otras ramas que van a ir apareciendo. Esta arteria esplénica va a tirar unos vasitos para la cúpula del estómago que se llaman vasos cortos. ¿Y qué otra cosa va a tirar la esplénica? Una rama que va hacia la curvatura mayor, pero hasta la mitad. Hasta la mitad, hasta acá. ¿Cómo se llama esta rama de la esplénica?
arteria gastroepiploica, o la van a encontrar también como gastromental. Esto es importante. Izquierda. Esto está así. ¿Estamos? Izquierda. Entonces, acá vamos a poner que a su vez la arteria esplénica nos va a dar los vasos cortos que van a la cúpula del estómago y la otra, que es re importante, que es la arteria gastroepiploica o gastromental. Izquierda. Debe haber otra gastromental derecha, claro que la hay. Bien. Volvemos acá. Este tronco celíaco, después que dio la esplénica, después que dio la gástrica izquierda, da la hepática común. Más o menos en la mitad de la hepática común va a largar otra rama que va a ir a completar la otra mitad de la curvatura menor. Así. ¿Cómo se va a llamar esa? Arteria gástrica derecha. ¿Estamos? Entonces esta va a ser la arteria gástrica derecha. Y así se va a completar el arco de la curvatura menor. ¿Qué otra más va a alargar la hepática común? Otra más. Que va a ir más abajo. Que se va a llamar arteria gastroduodenal, porque va al estómago y al duodeno, que es este. Esto ya es intestino delgado, ¿sí? Esta arteria entonces se va a llamar arteria gastroduodenal. Va a ir un poco al estómago y otro poco al duodeno. Estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Miren bien el gráfico. Y falta esta parte del estómago. Esta gastroduodenal va a tirar una rama que va a la otra mitad de la curvatura mayor y va a completar así el arco vascular de la curvatura mayor, que se va a juntar con la de la izquierda. ¿Cómo se va a llamar esta? Arteria gastroepiploica o gastromental derecha. Entonces esta es arteria gastroepiploica o
gastromental, no es izquierda, es derecha. Entonces así se cumple el arco vascular de la curvatura mayor. Cuando se juntan ambas gastroepiploicas o gastromentales, izquierda y derecha, la de izquierda proveniente de la esplénica y la derecha proveniente de la gastroduodenal. ¿Y qué otra rama va a alargar esta gastroduodenal? Esta, que se llama arteria pancreato-duodenal, que va al páncreas, que está acá, para allá. Entonces esta se va a llamar arteria pancreato-duodenal. Y de esa manera, todo el estómago está en una red vascular absolutamente compuesto por todas estas arterias que le hacen una red. Y del nacimiento de la gastroduodenal para allá, la hepática común va a cambiar de nombre y se va a llamar arteria hepática propia, porque va propiamente al hígado. Entonces, hasta el nacimiento de la gastroduodenal, que es esta, se llama hepática común, o sea, hasta acá, y de acá para allá se va a llamar arteria hepática propia. Vamos a volver al cuadrito. Entonces, yo les había dicho que la arteria esplénica da los vasos cortos y da la gastroepiploica o gastromental izquierda. Bueno, acá la arteria gástrica izquierda no da nada, pero sí la arteria hepática común. La arteria hepática común va a dar para allá la arteria hepática propia, que va directamente al hígado, y va a dar la arteria gástrica derecha, que se va a juntar con la gástrica izquierda y van a formar el arco vascular de la curvatura menor. ¿Sí? La gástrica izquierda con la gástrica derecha. Una rama del tronco celíaco y otra rama de la hepática común. Y la hepática común va a dar otra, que es la arteria gastroduodenal con sus dos ramas. Una, la arteria gastroepiploica derecha, gastroepiploica o gastromental derecha, que se va a juntar con la izquierda y van a formar el arco vascular de la curvatura mayor. Gastromental izquierda, rama de la esplénica, más gastromental derecha, rama de la gastrodenal, y van a formar el arco de la curvatura
mayor del estómago. Y después la gastrodenal va a tirar otra para abajo, que la vamos a ver en otra, digamos, en otra clase, que es la arteria pancreatoduodenal, denal, que va, por supuesto, al páncreas, que para hoy no. No me maten. ¿Se entiende? No, díganme que sí, por favor. ¿Estamos? Aorta. Tronco celíaco. 3. Esplénica. Gástrica izquierda, hepática común. ¿Estamos? Tronco celíaco. Esplénica. Gástrica izquierda, hepática común. La esplénica va a dar 2. Los vasos cortos y la gastroepiploica o gastromental izquierda. Los vasos cortos y la gastroepiploica gastromental izquierda. Dejamos esto ahí. La gástrica izquierda no da nada, la hepática común sí. La hepática común va a dar la hepática propia, el hígado, y va a dar la gástrica derecha, hepática común, da la hepática propia, la gástrica derecha que se junta con la gástrica izquierda y forma el arco vascular de la curvatura menor, y da también esta que baja acá, que es la gastroduodenal. La gastroduodenal da 2 más. La gastroepiploica gastromental derecha que se junta con la gastroepiploica gastromental izquierda y forman el arco vascular de la curvatura mayor. Y la otra que da la gastrodenal, además de la gastroepiploica, baja y se va para el páncreas y da lo que se llama arteria pancreatoduodenal que va al páncreas. ¿Estamos? Esto es vascularización del estómago, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que asistir instrumentalmente a una cirugía gástrica, se van a dar cuenta que el estómago es un órgano ricamente irrigado, está en una maraña de arterias, así también la nobleza que tiene cuando nosotros vamos a operar un estómago de la manera que cicatriza por la irrigación en realidad que tiene, pero está absolutamente cubierto y absolutamente rodeado por vasos arteriales que le dan una vascularización y una nutrición arterial necesaria para la función que tiene, que es nada menos que una parte importante de la digestión. Para que esta procesadora de alimentos funcione y la musculatura se pueda mover y las glándulas puedan vertir la cantidad de jugo gástrico que necesitan, tienen que tener oxigenación. ¿Está? La vascularización arterial que nos lleva oxigenación, y la oxigenación es vida y es función para cualquier órgano de nuestro cuerpo. ¿Estamos? Las venas, no los voy a volver loco con esto, las venas son homónimas de las arterias. ¿Estamos? Quiere decir que si hay una arteria gastroepiploica o gastromental derecha, hay una vena gastroepiploica y gastromental derecha. ¿Está? Así como estas llevan oxígeno, las venas sacan el CO2 y el anhídrido carbónico, ¿dónde van a ir a desembocar? ¿En qué? En la vena cava inferior que viene ya de las piernas. Entonces, las venas de todo el, digamos, aparato digestivo se acoplan y desaguan y van a drenar en el sistema venoso que ya viene de abajo pasando por la vena cava inferior.
¿Estamos? Entonces, esto es en cuanto a la circulación arterial del estómago, en donde lo único que me quedaría a mí aclararles acá es la inervación, que es importante. Que se las voy a escribir. Inervación del estómago. La inervación del estómago va a estar a cargo del sistema simpático y parasimpático. Que es el sistema neurovegetativo, que es el que involuntariamente maneja la motilidad o la movilidad de estos órganos. ¿Representado por quién? Por los nervios vagos. Vagos. Décimo par. Craneal. O neumogástricos. O en los nervios neumogástricos, tanto derecho como izquierdo, en donde discurren por los costados del esófago, los neumogástricos izquierdo y derecho, donde al llegar, por supuesto, al estómago, giran, son laterales, los nervios vagos vienen por acá, por los costados del esófago, en donde el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. Entonces, uno va, el izquierdo que viene por el costado, se hace anterior en la cara anterior del estómago, y el derecho, que también viene del otro costado derecho, se va para atrás y se hace posterior y se va a la pared posterior o a la cara posterior del estómago. Entonces acá, nervios vagos o neumogástricos, que son paralelos al esófago al entrar al estómago, el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. Entonces, de esta manera termina la clase de estómago. Les voy a pasar la captura de los gráficos y también el cuadro de la vascularización, que si ustedes me van siguiendo a mí en la clase, les va a ser mucho más fácil porque pueden detener la cámara y así volver a ver lo que a lo mejor no les quedó claro. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso grande.